Bien, tenemos una entrevista utilitaria importante con Germán Lora, que ya está conectado con nosotros. Él es abogado laboralista y vamos a hablar de muchos temas, pero uno de ellos que nos era importante es las condiciones del teletrabajo. El día de ayer, el primer ministro, todavía en funciones hasta ayer, Pedro Castellano, anunció que se iba a extender el plazo del teletrabajo por lo menos hasta julio del año 2021 por las condiciones en las que estamos viviendo y para evitar más cifras de contagios en los centros laborales de forma presencial. Bien, Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido a TV Edición Matinal. ¿Y ¿en qué situación queda? ¿La propuesta queda en el aire? Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Yo no creo que la propuesta quede en el aire porque el tema de esa posibilidad de ampliar el teletrabajo era una medida que se venía ya viendo con el anterior gabinete, con la ministra Cáceres, entiendo, y con el ministro Ruggiero también se retomó el tema. Entonces yo creo que independientemente cuál fuera el nuevo gabinete, ya está en agenda del propio Ministerio de Trabajo ampliar la figura del trabajo remoto, que ha sido una figura que, como bien lo señaló el ministro o el exministro Ruggiero, era que había aplicado a más de 200.000 trabajadores, y es una medida que ayuda no solamente a los empleadores a tener una posibilidad de una modalidad más flexible de prestación de servicios, que el trabajador no venga a laborar a la empresa, sino también y fundamentalmente ayuda al tema de salud, que el trabajador no se exponga y se sienta más seguro realizando labores desde su domicilio. Entonces creo que es una medida que va a continuar con los efectos o va a continuar con la posibilidad de que salga una ampliación, y creo que eso va a ser de todas maneras. En tu posición, en tu experiencia, ¿crees entonces que ha sido una medida correcta, que ha funcionado y que ha facilitado que muchas empresas sigan sosteniéndose? Entendamos que cerca de 220.000 trabajadores se encuentran bajo esta modalidad. Es correcto. En el día a día, en mi experiencia profesional, el día a día, las empresas, los trabajadores todavía son muy temerosos en querer acudir al centro de trabajo por lo que significa el transporte, por lo que significa la aglomeración en el lugar de trabajo, y se sienten mucho más seguros de realizar una labor desde su casa. Y entonces, si el empleador le da esa facilidad y no hay ningún incumplimiento laboral, definitivamente es una figura que va a ayudar tanto a empleadores como a trabajadores. Y creo que es muy buena la opción de que esta figura continúe, no solamente de repente hasta julio del 2021, sino que todo el 2021 pueda ser aplicable sin ningún inconveniente. ¿Están protegidos los trabajadores que están desde casa por la misma ley, la ley laboral? O sea, tienen... Sí, lo único que cambia, es excelente tu pregunta, porque lo único que cambia, y para que la gente lo sepa, porque a veces el teletrabajo en el Perú, o el trabajo remoto hoy, porque hoy se llama trabajo remoto, no ha funcionado porque tenemos un tema psicológico, idiosincrásico, creo yo, en el sentido de que trabajar desde casa genera un menor derecho. No, el trabajo desde casa, no solamente porque la ley lo dice, sino porque así se ha actuado, tiene los mismos derechos y obligaciones de los trabajadores, ¿no? Entonces, el trabajador que trabaja desde su casa, a través del trabajo remoto, tiene derecho a su sueldo, tal cual, como lo venía percibiendo en presencial, a su gratificación, a su CTS, a sus horas extras. Ojo, que hay que tener mucho cuidado porque el trabajo remoto ese es un buen punto. Germán, perdón que pare ahí, que frene ahí. Porque claro, ¿cómo saber cuáles son horas extras y cuáles no, si en principio no habría un horario de oficina, o sí lo hay? Lo que la ley establece es que tenemos que tener en principio un momento de desconexión, es decir, tiene que haber, independientemente que estés en tu casa, una hora de inicio de la prestación del servicio y una hora de fin de la prestación del servicio. Entonces, independientemente que no te encuentres en el centro de trabajo, en trabajos que permitan el establecimiento de una hora de inicio y una hora de fin, el trabajador debería desconectarse, apagar su celular, apagar su computadora a las 6:30 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Tener un periodo de refrigerio también, ¿no? Es decir, tener la posibilidad de que nadie lo moleste entre la 1 y las 2 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Eso la ley lo establece, ¿no? Y esas son las obligaciones. Hay dos obligaciones que el empleador ha tenido que cumplir: revisar bien el tema de cómo se va a establecer una jornada de trabajo en el trabajo remoto, y lo segundo es cómo el empleador a distancia
puede ver que las condiciones de seguridad y salud en el trabajo del domicilio son aptas para prestar el servicio, que eso es otro tema importante, ¿no? Claro, porque podría a lo mejor vivir en una casa en donde sea una familia numerosa, en donde no estén las condiciones para poder trabajar, ya sea a nivel de concentración, para cumplir con los mandatos o para su propia salud. A ver, me queda una duda. ¿Y cómo documento que esta es mi hora de... Ok, ojo, jefe, estoy empezando a las 8, ¿ah? Y entonces termino a esta hora. O sea, estas son mis horas, digamos, oficiales de trabajo. ¿Cómo documento eso? A ver, es que el marcado de tarjeta no solamente se da con el marcado antiguo de tarjeta que teníamos anteriormente. Sí, claro, no, es ahora con un dedito, ¿no? Correcto. Claro. Sino que también, por ejemplo, cuando uno se loguea en su computadora para acceder al sistema de trabajo de la empresa, podría activar ya un inicio de la prestación de servicio, y cuando uno se desloguea de ese sistema que tiene de trabajo la empresa, también podría de alguna manera evidenciar que se está saliendo de la prestación de servicio. Pero ojo, con un correo electrónico enviado a las 10 de la noche, ¿no? Con un correo electrónico enviado a las 11 de la noche. Eso es una prueba que demostraría que se está prestando servicio fuera del horario establecido. Entonces, para recordarle al televidente, si tú, amigo, amiga, que estás en casa, trabajas desde casa, estos son tus derechos. ¿Cuáles son los derechos del trabajador a remoto, a distancia? Exactamente los mismos que un trabajador presencial. Es decir, recibir una remuneración mínima vital, tener un derecho a 2 gratificaciones al año, dos depósitos de CTS al año, tener su derecho al descanso vacacional también, aunque parezca mentira, un trabajador remoto también tiene derecho a 30 días de vacaciones, en el caso del régimen general, ¿no? Y a todos los derechos, todos, a utilidades, todos los derechos que regulan para el presencial, ¿no? El único derecho que hoy no se ha regulado es el siguiente. La diferencia entre el teletrabajo y el trabajo remoto, que es la que nos rige ahora, hoy rige la norma de trabajo remoto, que es muy diferente al teletrabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo remoto es una decisión unilateral del empleador, eso también tiene que quedar claro. Es decir, el empleador puede decidir que tú y que yo tenemos que hacer trabajo remoto en nuestra casa sin consentimiento del trabajador, por un tema de salud, por un tema fundamentalmente por relación al COVID. Y lo segundo es que en el teletrabajo se exigía que el empleador le pague una compensación económica al trabajador para efecto de soportar los gastos que le genera la luz, el internet, el agua, todo lo que gasta el trabajador en su casa. Ese beneficio económico no se ha reconocido en la figura del trabajo remoto. Y entonces por eso es que se ha funcionado tan bien, porque ese obstáculo que existía de reconocer un monto económico no existe hoy a la fecha. Germán. Sí, claro, Germán, ahora, buenos días. Cintia. Sí, Paco, si me permite, se saluda claro. Cintia Garreta. 2 consultas que tenían los usuarios también que nos están escuchando en estos momentos a través de nuestras plataformas virtuales. Una de ellas es sobre los derechos precisamente. ¿Puede el empleador recortarle el sueldo al trabajador que está en teletrabajo? Y lo segundo, ¿qué hacer con las personas que por la función que cumplían en su trabajo no pueden realizar teletrabajo pero se encuentran en estos grupos de riesgo? ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué recomendaciones darías ahí? A ver, la primera pregunta es que el trabajador de ninguna manera, o mejor dicho, el empleador de ninguna manera puede recortar unilateralmente beneficios a los trabajadores ni rebajar sueldos. Los que ya tenían ningún beneficio se le puede cambiar, nada. Ningún beneficio se le puede cambiar, salvo consentimiento del trabajador, por acuerdo de parte. Eso sí. Pero unilateralmente el empleador no te puede decir, tú ganabas 1.500 soles, claro, ahora te vas a hacer teletrabajo y vas a ganar 1.000 soles. No puede hacerlo unilateralmente. Perfecto. ¿De acuerdo? Ahora, el tema, eso queda clarísimo entonces. El segundo aspecto, ¿no? Porque muchos usuarios también están en estos momentos en su casa porque se encuentran dentro de estos grupos de riesgo, pero ahora que han escuchado, por ejemplo, que se extiende el teletrabajo hasta el próximo año, hasta julio del 2021, también se preguntan, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cuál sería la solución para ellos? A ver, en relación al tema de los trabajadores incluidos dentro del grupo de riesgo, existe una preocupación muy grande por parte de las entidades empleadoras que afecta a los trabajadores. El trabajador de grupo de riesgo, que está considerado entre el grupo de riesgo, hemos hablado en las noticias, he visto que ustedes han transmitido el tema de diabéticos, de hipertensión, ¿no? De obesidad. Esos trabajadores tienen la obligación de quedarse en casa, no pueden salir. Entonces, o pueden realizar teletrabajo
o pueden no realizarlo porque su actividad no se lo es permite. una actividad que requiere presencia. Ajá. En el caso en que sea una actividad que requiere presencia y no pueden realizar teletrabajo, ya van más de 160 días que ellos tienen una licencia con goce de haber, es decir, el empleador no los hace trabajar, pero el empleador les paga su sueldo. Exacto. Pero el problema no está ahí, el problema va a estar en que después tienen que recuperar esos 160 días. Y entonces ahí viene la preocupación de cómo se recuperan esos 160 días. Y eso va a ser bien complicado. Entonces, es una de las materias que el gobierno, ya seguramente el próximo Consejo de Ministros o el próximo ministro de Trabajo, o si ratifican al doctor Ruggiero, va a tener que analizar qué hacer con los trabajadores de riesgo, porque van sumando 100, 150, 160 días, claro, que tienen una licencia con goce de haber, y la problemática va a estar en cuando ya se puedan activar y puedan regresar a trabajar, cómo hacer con casi 6 meses de trabajo que no han laborado y que tienen que recuperarlo. Ese va a ser el problema. Entonces creo que hay que tomar cartas en el asunto y ver con mucho cuidado la situación de los trabajadores de riesgo, no solamente por su salud, sino por su situación laboral a futuro. Claro, vamos a ver qué hace allí también la cartera de trabajo, bueno, ahora en medio de esta crisis ministerial. Muchísimas gracias, Germán, por las explicaciones y por despejarnos estas dudas que, por supuesto, tienen gran cantidad de ciudadanos. Nosotros ahora vamos a cambiar de tema.